Bueno, buenos días a todo el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa donde hablaremos de los retos de los gobiernos locales en la era de los datos y la inteligencia artificial. Hoy exploraremos algunas de las dificultades que nos encontramos a la hora de afrontar determinados proyectos, como también las oportunidades que se nos presentan en esta era donde parece que los datos, junto con la inteligencia artificial, van a suponer un antes y un después para los gobiernos locales. Y para hacerlo tenemos el placer de contar con algunos de los mayores exponentes en materia de datos, transparencia e innovación del Estado. Ellos son Magda Lorente, jefa de la sección de asistencia en sistemas de información local de la Diputación de Barcelona. Buenos días, Magda. Ahora, buenos días. Gracias por invitarme. Luego nos acompaña Joaquín Meseguer, coordinador del Grupo de Trabajo de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Red de Entidades por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEMP. Y en remoto, no sé si lo podemos ver en pantalla, nos acompaña, buenos días Miquel, nos acompaña Miquel Estapé, subdirector de Innovación y Datos del Consorci de la Administració Oberta de Cataluña. Desde aquí agradeceros a todos y especialmente a ti, Miquel, el esfuerzo por acompañarnos hoy aquí. Bueno, yo soy Marc Vicente, Product Manager del área de Gobierno Abierto de CityClick. Antes de comenzar, permítanme presentar brevemente nuestra empresa, CityClick. Para ello nos tenemos que remontar a los años 80, cuando se fundó Semic, un pequeño negocio de servicios informáticos de Lleida, que con el tiempo se ha hecho un sitio en el mercado español como uno de los mayores proveedores de soluciones y servicios IT. Precisamente este año pasado cumplió su 40 aniversario. CityClick nace de Semic, con el objetivo de tener una marca especializada en proyectos y soluciones para la administración pública. Primero como CityClick by Semic y luego ya como empresa independiente CityClick Solutions. En CityClick somos especialistas en la implantación de la administración electrónica y ayudamos a las entidades en su transformación digital, optimizando su gestión interna para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Nuestra gran experiencia y capacidad técnica nos permiten ofrecer las mejores soluciones tecnológicas y ponerlas en funcionamiento, asegurando una óptima gestión del cambio. Los puntos fuertes de nuestras soluciones son su modularidad y escalabilidad, usabilidad y facilidad de uso e interoperabilidad y seguridad. Y todas ellas tienen un enfoque Government to Citizen. Estas soluciones están agrupadas en 4 líneas de negocio: portal web y aplicación móvil, administración electrónica, donde disponemos de una plataforma de extremo a extremo con cumplimiento con el Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el audio-video actas, una plataforma de gestión, consulta y publicación de las sesiones de los órganos colegiados, y para finalizar, el área que yo represento, la de Gobierno Abierto, con soluciones de transparencia y rendición de cuentas. Bien, una vez terminadas todas las presentaciones, echemos un vistazo rápido a los temas que abordaremos hoy. Hoy hablaremos de datos, de su disponibilidad, su gestión, su calidad y la problemática que hay hoy en día con la captación de talento en este ámbito. Hablaremos también de innovación centrándonos en la inteligencia artificial y hablaremos también de transparencia enfocada a este ámbito. Y aunque la seguridad también es uno de los principales retos que encontramos en esta era, de ella hablarán mis compañeros Quim Mestre y Manu Hidalgo en esta misma sala a las 13:45. Os aconsejo que no os lo perdáis. Si queréis pinchar a Miquel ahora. Como va a ser un poco difícil tener un debate fluido teniendo a Miquel en remoto, os voy a ir lanzando una serie de cuestiones a cada uno de vosotros, ¿de acuerdo? Para empezar, me gustaría hablar del cambio cultural que representa la gestión del dato. Magda, ¿cómo crees que se puede fomentar el cambio cultural para promover una gestión más efectiva de los datos? Vale, perfecto. Sí, creo que está. ¿Sí? Ahora. No sé, ahora lo cambiamos. Bueno, en primer lugar...
Ah, vale, lo manejas tú, no tenemos que hacer nada. Vale, ahora lo entiendo todo. Nos faltaba esta parte de transparencia. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. Para mí es un lujo estar aquí porque comparto mesa con Miquel y con Meseguer. También es un lujo porque veo muchas caras conocidas que hacía mucho tiempo que no veía. ¿Dónde os habéis metido en el pica pica? Porque no os he visto. Y es un lujo porque veo muchos compañeros también del ámbito de Cataluña, de la Diputación de Barcelona, y bueno, para mí pues es un orgullo estar aquí. Hablando más de la parte cultural de la orientación al dato, ¿vale? Permíteme, y a lo mejor me extiendo un poquito más en esta pregunta, pero después seré más breve en las siguientes. Vale. Para mí es importante saber por qué es importante el cambio cultural en la orientación al dato. Y es importante porque estamos viendo muchas administraciones que están haciendo una gran inversión en tecnología. La tecnología es necesaria, es esencial. Sin esa tecnología no podemos orientarnos al dato. Después van madurando y están invirtiendo mucho también en la parte de gestión del dato, en procesos, también en la parte de gobierno, pero toda esta inversión, que a veces lleva años, puede no provocar ninguna transformación en la administración. Podemos tener exactamente el mismo impacto que teníamos y no generar ningún valor. Y para que haya realmente un cambio, para aportar valor y que realmente haya una transformación, tenemos que abordar el cambio cultural. Esta parte del cambio cultural, para mí hay algunos elementos que son esenciales, ¿no? El primero sería, todos lo tenemos en mente, sería la capacitación, ¿no? Nos hacen falta capacidades analíticas a los trabajadores públicos, ¿eh? Nosotros tenemos una línea que es el Empodérate con tus datos, que trabaja en esta línea. Nos faltan también hábitos, trabajar hábitos, y esto los jefes intermedios tenemos un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque realmente los técnicos no acaban utilizando datos si nosotros no incitamos a que realmente miren esos datos de manera continua. Nosotros, por ejemplo, en la Diputación, en nuestro ámbito, tenemos una dinámica que es el ojo al dato, ¿no? Y el ojo al dato consiste en que cada semana hay un técnico que se siente obligado a analizar los datos del trabajo que él hace y compartirlos. Y es una forma de que utilicen pues todo esto que están aprendiendo en cursos de formación, pero que si nadie los insta a que realmente los utilicen para sacar valor, no se utilizan, ¿eh? Y por lo tanto, tenemos que generar estos hábitos. Y después hay dos elementos que me parecen súper importantes que necesitamos romper, ¿no? Uno, muchos de vosotros que habéis estado en todo el tema de la transformación digital ya habéis pasado por aquí. Es pasar de el expediente es mío, pasamos al silogismo de los datos los genero yo, por lo tanto los datos son míos. Y aquí esto lo tenemos que romper, porque los datos son un activo corporativo que se rigen por una serie de normas que son las de la corporación, ¿vale? Este sería el primer elemento a romper. Y el segundo, que a mí me parece todavía más complicado, ¿no? Aquellas administraciones que están realmente enfocándose a este tema, yo creo que lo conseguirán, es cómo nos aproximamos al mundo del dato. ¿Por qué? Porque en la administración tenemos mucha tendencia a hacer innovación evolutiva, es decir, analizamos los datos que tenemos de los servicios y decimos, podemos mejorar en este ámbito, y mejoramos un poquito, pero no, o sea, lo hacemos con una metodología muy conocida, que es el ojímetro, ¿no? Pero realmente no nos estamos focalizando en los retos que tiene la sociedad. Es decir, no dejamos aparte lo que hacemos y decimos, pero ¿cuáles son los problemas de la sociedad? ¿Qué retos tenemos? Ahora es un buen momento con el cambio de mandato. Y a partir de aquí, ¿cuáles son los datos que necesitamos? Porque es probable que no tenga esos datos y los tenga que generar y los tenga que buscar, ¿eh? Pues un ejemplo, aprovechando que tengo aquí compañeros de la Diputación de Barcelona, nuestra área creó un centro de análisis de los servicios municipales, ¿no? Para la cohesión territorial, y respondían justamente a este planteamiento. Oye, ¿yo qué tengo que hacer como Diputación de Barcelona para prestar servicios que faltan? Pero para eso necesito saber qué falta y, por lo tanto, recojo datos que no tengo, ¿vale? Yo creo que tenemos que un poco enfocar aquí la gestión del cambio cultural. Muy bien. Miquel, siguiendo con el tema de los datos, ¿cuáles crees que son los principales desafíos? Ahora hablaba Magda también de la disponibilidad o la accesibilidad de todos estos datos que tienen valor público y que están ahí, ¿no? Pues primero de todo, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí, compartir sesión con Magda, que es una colaboradora en la cual
con la cual trabajamos en 1000 batallas diferentes. Por cierto, Magda, me ha encantado esto de ojo al dato. La Magda es especialista en hacer muy atractivo cosas que hacemos que en la administración que normalmente pues tienen la apariencia de ser muy burocráticas, y también compartir mesa o compartir sesión con Joaquín, que es una persona que nos inspira a todos. Disculpad que no pueda estar aquí presente. Y a partir de aquí comentar, primero de todo, la pregunta hace referencia a datos con valor público, que es diferente de datos públicos, y después concretaré la diferencia. Pero para comenzar quisiera hacer la reflexión sobre la importancia de los datos, siguiendo los comentarios de Magda. A día de hoy, las 5 o 6 empresas más importantes del mundo son todas empresas tecnológicas que basan su negocio en saber aprovechar todo el potencial de los datos. Hace 10 años, las empresas más importantes del mundo en capitalización bursaria eran de otros ámbitos, ámbitos del petróleo, de las finanzas, de la industria, etc. Ha cambiado radicalmente dónde está el principal negocio en el sector privado. Las empresas privadas tienen muy claro que los datos son negocio. En el sector público lo tenemos claro, pero lo tenemos claro de palabra, de boquilla. A nivel práctico ya no es tan evidente. Y voy a comentar algunas de las dificultades que nos encontramos. Normalmente, desde nuestra organización, la O, que es un organismo público en Cataluña, que damos servicio a más de 2000 entidades públicas, pues nos interesa recopilar datos de estas diferentes administraciones, tanto de Cataluña, pero también a nivel estatal. Y nos encontramos que muchas veces no tenemos acceso a los datos que necesitamos. Cuando los tenemos no tienen la calidad suficiente, y después también nos sucede que incluso cuando tenemos los datos con la calidad suficiente no sabemos sacarle suficiente provecho, por el tema de la capacitación que decía antes Magda. Entonces, acciones que deberíamos tomar en este sentido para sacarle el máximo provecho a los datos. Primero, hemos de potenciar mucho más los datos abiertos de la administración. Desde la OCDE tenemos muchos problemas para acceder a los datos abiertos y que estén estandarizados y que sean fácilmente, digamos, interoperables y explotables. Segunda acción que sugeriría es que tenemos que promover mucho más la cultura de compartir datos entre administraciones, más allá de los datos abiertos. Podemos compartir datos anonimizados que nos han de facilitar pues hacer planificaciones en diferentes ámbitos de la gestión pública. La verdad es que el Reglamento General de Protección de Datos no nos lo pone nada fácil. Tiene un enfoque muy dirigido por la protección de la privacidad individual, pero no a facilitar el bien común. Ahora, con la nueva directiva de gobernanza de datos de la Unión Europea, se está intentando solucionar, modestamente, pero se está intentando solucionar este tema. Y finalmente comentar que otro ámbito de acción que es muy importante es que hay muchos datos de valor público, pero que no están en poder del sector público. Y aquí quiero incidir que este es un ámbito en el cual no necesitamos más regulación seguramente, porque si no es complicado acceder a estos datos. Estoy hablando de datos, por ejemplo, de consumos de agua y energía, que están en poder de empresas concesionarias, que tienen contratos con la administración, pero que la administración tiene muy difícil de acceder a estos datos, y más si lo queremos hacer con una visión interadministrativa. Estoy hablando de datos, por ejemplo, para gestionar la planificación turística, que están en disposición de las operadoras de telecomunicaciones. Datos del ámbito de la movilidad o de las incidencias que puede haber en las carreteras. Quien tiene esta información más actualizada es Google Maps o Waze, ¿no? Y podríamos hablar de otros ámbitos, de actividad económica, de salud, de ofertas de trabajo, donde el sector privado tiene datos que son de mucho valor y que ahora, a día de hoy, el sector público no tenemos acceso y, por lo tanto, no podemos utilizarlos, ¿no?, para mejorar nuestra gestión pública. Gracias, Miquel. Supongo que todos sois conscientes, ¿no?, de la irrupción de la inteligencia artificial, y todos le vemos mucho potencial, sobre todo en toma de decisiones, y como comentaban antes, pues los datos son de calidad y tenemos acceso a ellos. Pero claro, Joaquín, en este sentido, ¿qué regulaciones hay, ¿no?, relevantes en este ámbito, en el ámbito de la inteligencia artificial, y cómo pueden afectarnos en su uso? Gracias, Marc, y un saludo a todos y todas, y encantado igualmente de estar con Magda y con Miquel.
a los que tengo la suerte de conocer desde hace tiempo y coincidir con ellos también en muchos trabajos, ¿no? Antes de nada y de contestar a tu pregunta, Miquel decía que la protección de datos no nos lo pone fácil, ¿no? No nos lo pone fácil tampoco a los que nos dedicamos a la transparencia, pero es cierto que tenemos que encontrar ese punto, diríamos, de equilibrio, difícil equilibrio entre derechos que tienen que ser igualmente garantizados, ¿no? Yo me confieso netamente dentro del colectivo de aquellos que tenemos una visión muy ética y muy humanista de la tecnología, también de la inteligencia artificial, sobre todo a la vista de las cosas que nos suceden, ¿no?, en el día a día, y que estamos sobresaltados un día y otro también con las cosas que podemos ver. Y por eso creo que es muy importante insistir en que efectivamente eficacia, eficiencia importante, aplicación y uso de todos estos sistemas para tener mejores administraciones públicas, pero también con garantías suficientes para que los derechos fundamentales no resulten pues menoscabados ni dañados. Yo creo que eso es muy importante. Es muy complejo, es difícil encontrar ese equilibrio, pero desde luego yo creo que es el verdadero reto, ¿no? Me preguntabas por normas o, diríamos, documentos que actualmente regulan la inteligencia artificial en nuestro país, y yo, que soy jurista de origen, pero se me ha olvidado ya casi, como lo soy, tengo la tentación de hacer un listado de normas como cuando pues, estudiábamos las oposiciones y nos enfrentábamos a algún examen, pero voy a intentar no hacerlo, y si no me echéis el alto, ¿eh? Bueno, en España somos expertos en tener instrumentos de soft law, que decimos, es decir, consejos, documentos de estudio, de debate, guías, cosas de este tipo, pero que nunca son obligatorias desde el punto de vista normativo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la guía de adecuación al Reglamento General de Protección de Datos de tratamientos que incorporan inteligencia artificial, que elaboró en el año 2001, hace muy poquito, la Agencia de Protección de Datos, y que es un documento que merece la pena conocer. España Digital 2026, Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la ENIA de 2020, y la Carta de Derechos Digitales de 2021, que seguramente muchos y muchas conoceréis. A mí me gusta resaltar, me diréis que estoy haciendo otra vez la Pascua a la inteligencia artificial, que en la Carta de Derechos Digitales dicen derechos de los ciudadanos ante la inteligencia artificial, ¿no? Algo habrá visto, ¿no?, que es importante tener en cuenta y quizá prevenir o establecer cautelas para que el desarrollo de este tipo de sistemas al final pues no cause más daños que beneficios. La Unión Europea siempre ha sido una organización muy tractora en los temas de inteligencia artificial. El artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, ya en el año 2016, hablaba de los tratamientos, los sistemas que incorporan tratamiento de datos personales de esta naturaleza, siempre garantizando que en última instancia podamos pedir, diríamos, la intervención humana, o sea que también hay ciertas cautelas y precauciones respecto del uso de estos sistemas. Y muy recientemente, pues algunas declaraciones como la relativa a derechos y principios digitales para una década digital, que es de este mismo año, ¿no? Tenemos el proyecto de reglamento de inteligencia artificial, o la ley que le llamamos de inteligencia artificial, que es verdad que algunas veces uno pierde ya la noción de si se ha aprobado o no, porque llevamos con ella tramitando pues 2 años. Intentas actualizarte, pero ves entradas donde se habla del proyecto, se habla de la norma, todavía no está aprobado, ¿eh? Está en su última fase de aprobación. Las distintas instituciones han ido interviniendo pues para que este texto sea lo más maduro posible. Y en derecho nacional, realmente decisiones normativas que sean vinculantes y que nos obliguen a hacer las cosas, aunque es verdad que al final todavía no hemos conseguido hacerlas, pero necesitamos que las leyes repitan 5 veces lo mismo para que realmente nos convenzamos de que esto es obligatorio. Pues tenemos desde la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público del año 2015, que establecía la posibilidad de utilizar tratamientos automatizados en la administración pública donde no hubiera intervención humana. Esto es una cuestión muy importante en una ley que además es de carácter general para el funcionamiento de las administraciones, y un Real Decreto de desarrollo de esta misma ley del año 2021, hace poquito, donde se habla de la necesidad de que en las sedes electrónicas estén todos estos tratamientos, digamos, en qué consisten, para qué, quién es el responsable, a quién se imputa la decisión, pero no hay nada en las sedes electrónicas. Ya han pasado ya 2 añitos. Por eso os digo que aquí tenemos que seguir insistiendo, porque aun siendo obligatorio seguimos todavía sin cumplir. La ley Rider, que probablemente alguno o alguna de vosotras habéis oído hablar, en el año 2021 se dicta para solucionar el problema de los falsos autónomos, ¿os acordáis? De los riders, ¿no? Y ahí, en esa ley, se dice algo que en principio no tenía nada que ver con el objeto principal de la norma,
pero sí que viene a decir que cada vez que se utilicen sistemas de inteligencia artificial a la determinación de las condiciones de empleo de un trabajador, hay que comunicar al órgano de representación de personal, al comité de empresa, en qué consisten estos sistemas, ¿vale? No sabemos muy bien si esto está sucediendo. Es verdad que el Ministerio de Trabajo ha dictado una serie de instrucciones para que esto sea factible, pero tampoco sabemos el nivel de cumplimiento de estas comunicaciones. La ley, y ya voy acabando, porque ya me están mirando así como dice, se ha puesto a cantar el tema de la oposición. La ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación establece sí un punto de inflexión, yo creo, importante en esta materia, pero igualmente no sabemos hasta qué punto realmente se cumple con ella, ¿no? No hay informes de seguimiento, no hay un informe de cumplimiento de si efectivamente esto lo llevamos a cabo, pero viene a decirnos que cada vez que utilicemos un sistema de este tipo, pues hay que publicarlo, hay que decir sobre todo cómo funciona, cuál es su lógica, qué datos se utilizan y emplean. Las comunidades autónomas, digo por abandonar un poquito la visión estatal, tenemos a la ley de transparencia de la Comunidad Valenciana, diríamos la versión 2.0, porque es la más reciente, tuvo una en el año 2015, pero han decidido aprobar una nueva en el año pasado. Establece por primera vez la obligación de publicidad activa de sistemas de inteligencia artificial o de sistemas algorítmicos. Es verdad que todavía ha transcurrido muy poquito tiempo y este contenido no lo podemos ver en el portal de transparencia, pero es un intento realmente loable y que merece la pena ser destacado. Y un decreto ley de este mismo año de Extremadura, no sé si hay aquí extremeños, que también intentan, diríamos, convertir en un mandato obligatorio lo que es esta publicidad de los sistemas algorítmicos. Yo creo que más o menos no me he dejado nada, aunque casi me he dejado la respiración y los pulmones, pero más o menos una visión rápida de a qué distintos niveles y con qué distinta fuerza haya normativa en este ámbito en nuestro país. Correcto, está claro que es un camino de largo recorrido. Volviendo al tema de los datos, Magda, ¿cuál crees que es la relación entre la calidad de los datos y el valor que estos nos aportan? Bueno, la inteligencia artificial necesita datos, se alimenta de datos. De todos estos datos que tenemos en las administraciones públicas, a mí hay unos que me preocupan relativamente poco, que son todos los que están vinculados con la sensorización o con los datos que se recogen de los dispositivos móviles que llevamos, porque al final son datos, podríamos decir que son objetivos, ¿no? Me preocupa más cómo la inteligencia artificial va a tratar los datos que son resultados de procesos de la administración, ¿vale? Porque estamos pensando en automatizar procesos, en automatizar servicios, pero estos datos ahora los trabajamos con calidad o tenemos la sensación de que los hemos de trabajar con calidad, pero si echamos la mirada para atrás, nosotros cuando hemos hecho algún proyecto desde el 2017 que iniciamos un proyecto para ayudar a los ayuntamientos de menor capacidad técnica para abrir datos, lo primero que hacíamos es un diagnóstico de cómo tienes los datos, y ayuntamientos que tenían la sensación de que tenían los datos muy bien y que trabajaban muy bien, cuando comenzaban a analizar realmente cómo estaban sus datos, veían que con carácter histórico a veces pues el técnico había tenido una baja y se habían dejado de mecanizar datos tan importantes como las actividades económicas, O sea, no estoy hablando de la agenda de las asociaciones. Que además no está documentado los cambios que se han hecho en las estructuras de datos, qué datos se recogían, con lo cual aplicar inteligencia artificial sobre unos datos con carácter histórico, retrospectivo, que se necesitan porque de esto aprende la inteligencia artificial, va a ser realmente complicado. Aquí hay otro elemento que a mí me parece esencial, porque oímos hablar mucho en todos estos foros de conceptos como los espacios de datos, los espacios europeos de datos, la colaboración público-privada, y cada vez veo que hay como más distancia en aquellos ayuntamientos o municipios que podríamos decir son los 23 ayuntamientos que generan como mínimo el 1% del Producto Interior Bruto, ¿no? Que son 23, y los 8.050 ayuntamientos que no están en este foro, ¿no? Y que no son administraciones como podían ser administraciones autonómicas, que tienen la capacidad económica, tecnológica y técnica para abordar todo el tema de la calidad. Y en ese sentido sí que me parece esencial, y dejarme que rompa una lanza, ¿no?, en favor de las diputaciones. Yo vengo de una diputación.
en favor de qué pueden hacer las diputaciones para ayudar en todo el tema de la calidad y que no se generen estas dos velocidades. Me parece esencial, entre otras cosas porque las diputaciones ayudamos y proveemos muchos sistemas de información que son básicos, como puede ser el padrón, como puede ser el gestor de expedientes, como puede ser la información contable, la información tributaria, la información territorial, la información geográfica. Por lo tanto, es desde las diputaciones que podemos asegurar procesos que ayuden a la calidad de todos estos datos para que todos podamos beneficiarnos. Gracias. Otro tema clave son los algoritmos que usan las inteligencias artificiales, y aquí creo que la transparencia tiene que jugar un papel importante. No sé, Joaquín, ¿nos podrías explicar cuál es la importancia de la transparencia algorítmica en el uso de la inteligencia artificial? Bueno, pues yo creo que total, ¿no? A mí me sorprende muchas veces cuando, viniendo de un mundo analógico y incorporándonos a un mundo ya de tecnología y digital, empezamos a dudar de si lo que antes era exigible ahora lo sigue siendo. Es decir, si nosotros antes teníamos que motivar las decisiones, y es una obligación no solamente legal, sino que es razonable, cuando tú dictas una decisión que va a tener impacto sobre la vida de una persona, obviamente tienes que justificar y motivar por qué tu decisión. Porque ahora, en un mundo digital, ¿no?, en un mundo ya de inteligencia artificial, esto tiene que dejar de existir. Empezamos a hablar ya de los códigos, del código fuente, de lo que es toda la programación que tienen obviamente los sistemas algorítmicos o de inteligencia artificial, y empezamos a pensar que eso es diríamos, un valor económico que debe de estar protegido y fuera de la vista de todo el mundo para, de alguna forma, pues proteger un negocio. Mire, esto, en la medida que se incorpora una decisión pública y que va a seguir teniendo impacto en la ciudadanía, no puede ser justificable, no puede estar justificado. Yo tengo que poder saber cómo la administración pública adopta sus decisiones, cuál es su lógica, cuál es la motivación de adoptar algo u otro acto, diríamos, de signo distinto. Con lo cual, yo creo que cuando utilizamos este tipo de sistemas no estamos en absoluto al margen, ni hemos cambiado absolutamente de tercio, ni estamos en otro planeta ni en otro territorio diferente. Necesitamos poder explicar cómo adoptamos las decisiones utilizando estos modelos, y necesitamos igualmente que la gente entienda y que comprenda cómo adoptamos las decisiones. No es lo mismo explicar, obviamente, que entender. Esto tiene mucho que ver con el punto, obviamente, donde nosotros nos encontramos, si a la hora de dar la explicación o a la hora de intentar entenderla. Los sistemas tienen que ser confiables, y para ser confiables tienen que ser conocidos. Y este yo creo que sí que es un verdadero reto en nuestro caso, ¿no? ¿Cómo puedo o cómo tengo que hacer para ser capaz de explicar algo que no es fácil de entender, cuando tiene que ser entendido, diríamos, por prácticamente todos, o desde luego por aquel que va a ser afectado por una decisión administrativa? Con lo cual yo creo que aquí, bueno, pues no podemos bajar la guardia, no podemos bajar las exigencias, y tenemos que intentar, sobre todo en los sistemas más complicados, de inteligencia más evolucionada, las black boxes que decimos, ¿no?, las cajas negras, pues intentar de alguna forma explicar la lógica. Y yo creo que ahí pues estamos muchos intentando que esto sea así, ¿no? Primero, para evitar errores. Tú cuentas cómo adoptas la decisión para que alguien te advierta: oiga, usted está cometiendo un error. Incluso para que aquellos que pueden mejorar la forma en cómo tú adoptas tus decisiones utilizando este tipo de instrumentos pueda mejorar lo que tú estás haciendo. Oiga, yo puedo añadir una línea de código, o puedo incluso corregir un error que usted está cometiendo a la hora de diseñar o de escribir ese código, ¿no? Y después también tener mucho cuidado con no generar sesgos, que es lo que a todos nos preocupa mucho. Los inputs que decimos, los datos que tomamos en cuenta para entrenar los sistemas, tienen que obviamente estar al margen de cualquier sesgo posible, porque si no, la salida de esos datos, la decisión final, va a estar igualmente sesgada. Tenemos 3 casos muy paradigmáticos que ya empiezan a ser un poquito antiguos, y seguramente ahora los hay pues mucho más abundantes y quizá más significativos, pero el sistema Compass, que no sé si lo conocéis, era una metodología, diríamos, bueno, basada en algoritmos que utilizaban los jueces de lo penal, y lo siguen utilizando los jueces de lo penal en Estados Unidos, que obviamente por los datos con los que se entrenaba, pues tenía decisiones, digamos, o impactaba negativamente pues en ciudadanos de raza negra, ¿no? Obviamente, a la hora de predecir o de determinar cuál es la pena de entre las igualmente elegibles que yo voy a aplicar a un determinado ciudadano, si tomo en cuenta los resultados o el asesoramiento que me da un sistema de inteligencia artificial que está sesgado, pues más mal va el asunto, ¿no? La plataforma Deliveroo, ¿no?, que es para la entrega de comida a domicilio, pues castigaba a aquellos empleados pues que
en una determinada franja horaria a lo mejor no estaban disponibles y en absoluto tenía en cuenta si estaba ejerciendo su derecho a huelga, si estaba enfermo, si estaba de vacaciones, si estaba incluso conciliando y atendiendo a su hijo menor, ¿no? Y el sistema Siri, ¿no?, que es un sistema que se utiliza por parte del gobierno holandés para detectar el fraude, diríamos, a la seguridad social, pero que sobre todo toma datos pues de barrios donde viven minorías o donde viven personas pues en un riesgo de vulnerabilidad, diríamos, de mayor vulnerabilidad. Esto es muy importante, diríamos, atajarlo, comprobarlo, garantizar que esto no pueda suceder, porque son las decisiones que vayamos a tomar van a ser desde luego muy lesivas para los ciudadanos, ¿eh? Gracias. Y para cerrar este primer bloque, un tema que me consta que os preocupa, Miquel, que es la atracción y la retención de talentos de expertos en datos, ¿no? ¿Cómo está el panorama actual en este sentido? Sí, si me permites, para seguir el último comentario de Joaquín, Sí. En la OC, en la Administración Abierta de Cataluña, hemos creado un registro de transparencia algorítmica. Hemos comenzado por un primer caso de uso que es de un asistente virtual y lo vamos a ampliar a otros casos de usos que estamos utilizando algoritmos. Nos hemos inspirado en los trabajos hechos por Ámsterdam y Helsinki, excelentes trabajos, por cierto, pero lo que nos ha sorprendido mucho, Joaquín, es que cuando hemos buscado referentes a nivel estatal o incluso en Europa, aparte de estos dos que he mencionado, es que no hemos encontrado otros referentes. Es decir, que la administración pública está haciendo ya un uso de estos algoritmos, pero la transparencia no se está aplicando en la práctica. Hasta ahora pues era más bien una recomendación, ahora con la directiva europea entiendo que será una obligación, ¿no? Es cierto que no es fácil aplicar estos registros, pero también es verdad lo que comentabas, que es fundamental generar confianza, ¿eh? Y la transparencia algorítmica es un buen paso en este sentido. Sobre el tema del talento, pues explicar que creemos que es muy importante los que nos dedicamos al sector público, que somos servidores públicos, que tengamos este talento internalizado para definir la visión estratégica, para garantizar la aplicación ética y responsable, ¿no?, para el bien común de todas estas tecnologías. Y esto lo podemos hacer pues los servidores públicos y no es bueno pues externalizar el talento. Y en este sentido se ha dicho, pero quiero insistir, tenemos que capacitar al personal que ya tenemos en la administración, que hay mucho talento interno. Tenemos que replantear radicalmente las relaciones de puestos de trabajo y priorizar los perfiles de datos, que ahora vamos muy escasos. Y después tenemos que definir políticas para atraer talento con proyectos de impacto social y con retribuciones competitivas. Tenemos que pensar, no sé si todos somos conscientes, que una persona que sea experto en datos, pues ahora mismo está recibiendo ofertas de muchos países a nivel internacional con unas retribuciones muy superiores a las que hay en España y que puede trabajar en remoto. Y por lo tanto, pues las retribuciones que hay ahora mismo, pues seguramente se tienen que revisar para que sean competitivas, no iguales, pero sí competitivas, ¿no? En este sentido, sí que quiero recalcar que estas acciones, pues la verdad es que en la práctica no se están aplicando, que del dicho al hecho hay un buen trecho. Y hemos hecho un análisis aquí en Cataluña de todas las ofertas públicas de trabajo durante un año, durante el último año. Se han convocado unas aproximadamente 33.000 plazas durante este último ejercicio y solo hemos encontrado 78 plazas que tengan en su perfil, en su descripción, la palabra datos. Es decir, 78 plazas sobre 33.000, un 0,2%. Esto significa que si en Cataluña tenemos más de 2.000 organismos públicos, solo 4 entidades de cada 100 están reforzando su plantilla con perfiles expertos de datos. Es decir, que no estamos haciendo los deberes. Y en cambio, pues ha convocado casi 5.000 plazas de administrativos y auxiliares administrativos, que sabemos todos que son plazas que tienen un riesgo muy elevado de automatización en los próximos años. Entonces, aquí hay que, pues a nivel estratégico, a nivel político, a nivel directivo, hacer una reflexión muy profunda sobre cuál es la estrategia de función pública que queremos. Si los datos son importantes, tenemos que tener talento de datos dentro de nuestras organizaciones. Gracias. Bueno, siempre es de gran ayuda para afrontar estos retos contar con ejemplos concretos o experiencias de otras administraciones. Magda, en tu caso, no sé si nos podrías contar algún ejemplo de organizaciones que estén adoptando esa mentalidad que comentabas antes, de enfocada al dato. Bueno, viendo tantas caras conocidas, estoy a punto de saltar la pregunta, porque a ver dónde me mojo, ¿no? Hay muchísimos ayuntamientos y administraciones que están haciendo proyectos con datos.
Están proliferando últimamente también pues ordenanzas y decretos que regulan el gobierno del dato. También es verdad que con la edad pasa una cosa, que es que cuando lees un documento, a lo mejor Joaquín también te pasa, no con la mía, pasa que cuando ves un documento electrónico huele un poco, y hay algunos que huelen a frescor, ¿no? Y otros que no tanto. Y sí que es verdad que si lo analizas desde un punto de vista que sean proyectos que engloben todos los aspectos que la metodología DAMA, por ejemplo, incorpora, que son la tecnología, el gobierno, la gestión del dato, la parte de ética, etcétera, la parte de cultura. Es decir, si buscamos proyectos que sean transversales y que engloben todos los aspectos, a mí hay algunos que me gustan especialmente. Yo pondré uno porque traigo una lista, pero seguro que si empiezo a hacer una lista me dejaré muchos y no querría, ¿eh? Y esto no implica que no haya ayuntamientos y haya administraciones aquí que están haciendo un trabajo fantástico en este sentido. A mí me gustaría destacar el trabajo de la Generalitat de Cataluña. ¿Y por qué me gustaría destacarlo? Porque justamente cuando empezaron con el tema de la orientación al dato, lo primero que publicaron fue el Manual del Trabajador Público. Ellos han definido cómo ha de ser su trabajador público, y su trabajador público se basa en 8 valores, que podían ser muchos, pero uno de estos valores es la orientación al dato, y a partir de aquí han articulado toda su capacitación, su formación, evidentemente en paralelo con la tecnología, los procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece que en este sentido es un buen ejemplo. Hay otros territorios que están haciendo también cosas muy interesantes, la Diputación Foral de Vizcaya, ¿vale? Que además de aquí a unos días acoge un encuentro justamente de gestión de datos en Bilbao, o la Comunidad Foral de Navarra. Se están haciendo muchos proyectos y habrá que ver pues, bueno, cómo acaban precipitando con esta visión más transversal. Gracias. Y Joaquín, antes hablábamos de los algoritmos. ¿Hay algún ejemplo de registros de algoritmos usados en administraciones públicas? Sí, bueno, yo a estas alturas me he convertido en el hombre antorcha para una película de Marvel, porque hace un calor aquí impresionante. Imagino que os pasa lo mismo. Intentaré tomar carne en ser humano y dejarlo de los héroes para después, ¿no? Bueno, claro que tenemos ejemplos, y yo creo que me ha dado el pie Miquel, que son muy buenos los del Consorcio de Administración Oberta de Cataluña. Pero hay otros ejemplos, poquitos también en España, sí en el contexto europeo, que merece la pena reconocer. Lo primero de todo es que necesitamos saber qué algoritmos se utilizan en la administración. Es que estamos todavía ahí. Es que llevamos hablando como 8 años de la inteligencia artificial y seguimos, como decía Miquel, sin tener una mínima publicidad y transparencia sobre los sistemas que utiliza la administración pública para tomar decisiones que nos afectan. Con lo cual vamos a empezar por ahí. Me parece que en la Comunidad Valenciana o, por ejemplo, en Extremadura van a empezar a hacerlo, y ojalá y lleguen pronto, ¿no? También habría que diferenciar entre qué es un registro o un inventario, ¿no? Un inventario es una relación de algoritmos que yo utilizo, y un registro sería que si no está registrado el algoritmo no lo puedo utilizar. A mí me gustaría ese sistema, es decir, oiga, si usted no registra este algoritmo y el algoritmo puede ser público, usted no está habilitado para utilizarlo. Ese sistema a mí me convence, me gusta, pero no sé si iremos por ahí. La Oficina Digital Británica hace muy poquito elaboró un estándar no normativo, es decir, un modelo de ficha para dar información sobre cualquier algoritmo o sistema de inteligencia artificial que utiliza en la gestión pública. Es verdad que esa ficha tiene información muy técnica, que bueno, muchos de nosotros no entenderíamos, yo desde luego no, y otra información no técnica, diríamos, bueno, para el público en general, a la hora de poder saber o entender para qué sirve cada uno de estos sistemas algorítmicos. Miquel hablaba de Helsinki, hablaba de Ámsterdam, que son ciudades que ya llevan un tiempo haciendo esto. Barcelona también va a empezar a hacerlo, y desde luego AOC, nos decía Miquel, tienen una ficha, un modelo de ficha, ¿no? Miquel, sobre uno de los algoritmos que ellos utilizan, que son para chatbots conversacionales. Yo creo que es un sistema para garantizar o resolver los problemas de identificación. Le he echado un ojo, os he copiado, por eso lo cuento. Bueno, en esa ficha o en ese modelo de ficha, primero hablan de los datos de contacto del responsable del sistema, que eso es fantástico, porque claro, echarle la culpa a la máquina
pues eso tendríamos todos ganas de hacerlo. Hay que echarle la culpa, diríamos, al menos imputar la responsabilidad a alguien que ejerce o que tiene una competencia administrativa que ejercer, ¿no? Y después información sobre el sistema, cómo se entrena el sistema. Y ellos hacen una observación diciendo que datos personales no utiliza para el entrenamiento, con lo cual a mí eso me gusta, ¿vale? Pero es verdad que ellos hacen una observación y dicen, en la conversación que tenga cualquier persona con el sistema, advertido obviamente la persona de que está hablando no con un ser humano sino con una máquina, puede ser que en esa conversación pues le empiece a contar un poco su vida y le revele pues algún dato personal que quizá no tenía por qué estar en la conversación, ¿no? Ellos dicen, en ese caso se revisa, hay intervención humana, se revisa si hay datos personales para eliminarlos, pero incluso hasta prevén una mejora del sistema, previendo que al final de la conversación el propio usuario ciudadano pueda decidir que la conversación se borre. Es decir, no solamente datos personales que haya compartido con el chatbot, sino también cualquier otra información. Bueno, todo esto es importante, hacer una evaluación de riesgos, una buena gestión de riesgos. ¿Qué puede suceder si hay un mal uso, diríamos, o la máquina, diríamos, evoluciona en su entrenamiento de una forma que ni siquiera podemos prever y que empieza a hacer cosas pues que para nosotros no son deseables, ¿no? La posibilidad de echar, como dicen los ferroviarios, esa palanca de hombre muerto, es decir, en un momento determinado tiro de la palanca y el tren se detiene, ¿no? Yo creo que eso es importante y son cautelas, bueno, que tendremos que empezar a incorporar a nuestros sistemas. Nada más. Gracias. Y ya como se nos está terminando el tiempo, para cerrar un poco la mesa, me gustaría lanzaros un dilema fundamental que seguro que el público también se está planteando, que si estamos realmente preparados para avanzar hacia la adopción de estas tecnologías disruptivas como son la inteligencia artificial, o de lo contrario es mejor esperarse y estar seguro de que estamos listos. ¿Yo? Bueno, casi se deduce de mis intervenciones. Yo creo que sí que estamos preparados para una determinada inteligencia artificial o una determinada aplicación de algoritmos a la gestión pública. Pero esa gestión reglada, controlada, definida, conocida, donde podamos todos advertir en su caso algo que creamos que no debe de ser o que puede ser lesivo. Los sistemas de inteligencia que evolucionen, incluso sus propios autores lo dicen y lo confiesan, no sabemos a dónde va a llegar. ¿Yo qué queréis que os diga? A mí me da miedo. Me da miedo porque además es que nos asustamos y nos alertamos todos cada día viendo cosas que suceden donde ya no sabes distinguir, por ejemplo, la realidad de la ficción, ¿no? La alteración, por ejemplo, de imágenes utilizando sistemas de inteligencia artificial. Yo creo que ahí merece la pena echar un poquito el alto, ir más despacito, aplicar cautelas. En lo otro, venga adelante, pero obviamente con conocimiento de todos, que todos podamos de alguna forma también opinar, intervenir y aportar nuestro granito de arena. Bueno, Xavier Marcet tiene una teoría que es que dice que en temas de innovación la administración ha de ir un pasito por detrás de la sociedad, ¿no? No mucho más, porque si no se queda atrás, pero un pasito. Y yo en eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que tenemos que ponernos las pilas, que no tenemos que estar parados, porque cuando llegue la inteligencia artificial, porque tengamos más controlado y tengamos más pautado cómo la vamos a implantar, los datos han de ser de calidad. Y si no empezamos a trabajarlos ahora, los datos por accidente no se vuelven de calidad. Por lo tanto, hay que empezar a trabajar con los datos para que cuando llegue la inteligencia artificial seamos capaces de aplicar algoritmos que respondan de manera correcta y con los que podamos probar. Y en este sentido, yo para cerrar quizás esta intervención, ¿no? El otro día, hace un par o 3 de semanas, Jenny Roca decía, todo va muy deprisa, pero no va a ser rápido. Y yo creo que es un poco lo que resume lo que nos va a pasar, es decir, que cada día tenemos innovaciones de ChatGPT, pero esto no va a ir tan deprisa como pensamos, o no se va a implantar tan deprisa como pensamos que podía pasar, ¿no? Miquel. Sí, en un entorno en el cual estamos de revolución tecnológica, de cambio constante, nunca estaremos totalmente preparados, ¿eh? Lo que tenemos que tener en cuenta desde el sector público es que si no lo lideramos desde el sector público, se liderará desde el sector privado y no se hará con valores del bien común. Entonces, mi visión aquí, y esto es un tema que bueno, puede generar mucho debate, pero es que tenemos que asumir riesgos, que tenemos que experimentar y que tenemos que aprender. Pero también tenemos al mismo tiempo que minimizar los riesgos, comenzando por cosas pequeñas, de gran impacto y escalando. Y tenemos que tomar muchas precauciones ante los grandes riesgos que implica la inteligencia artificial, que estoy totalmente de acuerdo con Joaquín. Esto implica un pequeño paso, es la transparencia algorítmica, y he explicado antes que ahí estamos
no es una práctica habitual, ¿no? Tenemos que hacer evaluaciones de impacto de todos los algoritmos de inteligencia artificial, de todos, pero proporcionales al riesgo. Hay muchas evaluaciones, modelos de evaluación de impacto, pero que son absolutamente impracticables, que requieren un esfuerzo enorme que no vamos a poder llevar a la práctica. Tenemos que garantizar siempre una cierta supervisión humana, la monitorización continua de estos resultados, tener feedback ágil de los ciudadanos para detectar incidencias rápidamente y corregir cualquier problema. Y finalmente se tendrían que crear comités éticos, no a nivel de administración, sino supramunicipal, para resolver dilemas y definir las grandes directrices. Y todo esto está por construir, todo esto está por hacer, pero lo tenemos que hacer, porque si no nos lo hará el sector privado. Gracias, Miquel. Creo que queda algo de tiempo. Si alguien del público tiene alguna pregunta antes de terminar. Sí. Para que llegue a la grabación. Buenas, lo que quería comentar era que, como estaban comentando en la línea de la conversación, al final llega la situación en la que son las empresas las que están generando los modelos algorítmicos y son los que los ofrecen al sector público, pero claro, ¿cómo vas a publicar algo que tiene derecho de propiedad? Gracias por la aportación. No sé, Magda y Miquel. Bueno, la administración adquiere el código, lo que tiene que hacer es en los pliegos pues decir que la propiedad pasa a ser de la administración. Ya vendrá la administración diciendo que ella también puede ser titular de derechos de propiedad, ¿no? Que es uno de los grandes debates. No sé si seguís el tema de Bosco, que es el código, el algoritmo que utiliza el gobierno para gestionar el bono social a personas obviamente en riesgo para que diríamos la energía, el consumo de energía les resulte más barato. Bueno, ahí la administración actualmente está discutiendo en tribunales si ella es titular de los derechos de propiedad intelectual de un código y por tanto no tiene por qué hacerlos públicos, mientras que tenemos la ley de 2015 diciendo que los algoritmos se hagan públicos. O sea, ¿en qué quedamos? La administración tiene que tener aquí, yo creo, una posición muy clara. El momento en el que ella usa algoritmos, ya sean de elaboración propia o de adquisición a un tercero, tiene que comprometerse a esos algoritmos a hacerlos públicos y habrá una compensación, que ese es el precio obviamente del contrato, es lo que va en la adjudicación. Oiga, yo le compro el código y este código tiene que ser patrimonio público y eso significa no patrimonio de la administración guardado en una caja, sino a la vista de todos. Eso permitirá, lo que decíamos, corregirlo, mejorarlo. Digamos que si no es público, imposible va a ser hacer eso. Pues creo que tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias a los ponentes por acompañarnos hoy y también al público que ha asistido aquí. Hasta pronto.